continuación escucharemos la disertación Eucaristía y Reconciliación en las homilías sobre San Mateo de San Juan Crisóstomo, precisión de terminología teológica, a cargo del presbítero doctor Edgardo Morales. El padre Edgardo es sacerdote de la Arquidiócesis de Tucumán, tuvo algunos años también la experiencia monástica en el Císter, ha recibido el título de licenciado y doctor en Teología y Ciencias Patrísticas en el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma. Ha publicado su tesis doctoral en las ediciones de Sus Chrétiens y es colaborador de esta importantísima editorial de textos críticos de los Santos Padres. Ha escrito 7 libros y desde hace años ha participado en numerosos congresos, publicando diversos artículos. Lo recibimos también con un aplauso. En el lenguaje de señas hacen así, nomás. Es más lindo. Bueno, muchas gracias. La doctrina de los sacramentos, en especial el de la reconciliación y la Eucaristía, que ahora nos atañe, ha quedado establecida muy temprano en la historia de la Iglesia. En el presente trabajo abordamos esta doctrina en las 90 homilías sobre el Evangelio de San Mateo, escritas por San Juan Crisóstomo en Antioquía de Siria hacia el 390. El género literario homilías engloba escritos pastorales que, a diferencia de los tratados, no pretende desarrollar una doctrina y, a diferencia de las apologías, no pretende defenderla. Habla, en cambio, de ella como algo muy conocido y la presenta junto a otros temas sugeridos por el texto litúrgico propuesto, dado por las circunstancias de la comunidad cristiana o de la ciudad de Antioquía en este caso. Esto es muy importante porque no es que podemos encontrar en esa época un tratado sobre la Eucaristía o la reconciliación, sino, por ejemplo, estas homilías. Quiero decir que la gente entendía perfectamente ya a esa época, 390, de qué se estaba hablando. Lo asombroso de estas homilías de Crisóstomo es la precisión terminológica, que hacen gala de la acribia o exactitud que el padre se propone en la primera homilía. Él dice que hay que ser precisos y efectivamente es de un rigor en griego, por supuesto, que es necesario tenerlo en cuenta. Al final hago una crítica a algunos traductores porque si se quiere hacer teología de un texto, hay que tener en cuenta el texto original, porque si no se dice, dijo Santo Tomás tal cosa, dijo San Juan Crisóstomo tal cosa, y vamos a ver, y no es así. Las homilías de San Juan Crisóstomo, entonces, se requiere el conocimiento del lenguaje del escritor, el griego clásico, para lograr una traducción adecuada y, por lo tanto, favorecer la investigación de la doctrina. Primer título, Eucaristía, nombre de las acciones litúrgicas en general. Lo primero que va a decir, cuidado, cuando hablemos de Eucaristía, vamos a hablar de todas las acciones, porque Eucaristía significa dar gracia, acción de gracias, por lo tanto no es solamente la Eucaristía como nosotros la llamamos. Entonces, el Crisóstomo aclara que el nombre de Eucaristía le conviene a todas las acciones litúrgicas que se celebran y reserva el término misterio, como decía Pablo Argárate, para nombrar al sacramento del altar. O sea, él cuando habla de misterio, eh, no se refiere a algo nebuloso, sino a la Eucaristía, celebración. En la homilía 25, número 3, dice, cumplamos todos nuestros deberes para con el prójimo y en todo demos gracias. Eucharistomen, que es lo que decía, miren qué coincidencia con el texto que citaba Pablo, ¿no? En todo demos gracias a Dios. Absurdo es a la verdad que de hecho gocemos cada día, Padre, de los beneficios, de sus beneficios, y ni de palabra confesemos su gracia. Entonces, la Eucaristía la celebraban todos los días.
y todos los días comulgaban, por lo menos en Antioquía de Siria. Los tremendos misterios, frico de misteria, de salvación que celebramos en la reunión del culto, Synaxin, la misa era llamada Synaxin, misa es término latino, reciben el nombre de Eucaristía. Repito, los tremendos misterios de salvación que celebramos en la reunión de la misa, diríamos, reciben el nombre de Eucaristía. Eucaristía kaleitai. Por lo que se refiere al sacramento de la reconciliación, el Santo Obispo distingue tres modos de confesar, a diferencia de San Agustín, que habla de dos en las confesiones. No solo confiesa la gloria de Dios y los pecados a Dios, sino que también habla de la confesión de Dios a nosotros. Es decir, no que Dios nos diga sus pecados, sino que Dios, haciéndose presente, da testimonio de que lo que estamos haciendo es según su voluntad. Eso es la confesión de Dios. Dice la homilía tercera, confesar, homologein, los pecados es la verdadera acción de gracias, Eucharistein. Entonces, ¿se acuerdan la interpretación del Salmo? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo. Ese sacrificio de alabanza para el Crisóstomo es la confesión de los pecados. Confesar los pecados es la verdadera acción de gracia, que confiesa a Dios, homologounta. Confesemos, homologein, que debemos nuestra salvación a la gracia y Dios se confesará, homologuise, deudor nuestro, no solo por nuestras buenas obras, sino por ese mismo reconocimiento. Bien, ¿no? O sea que hay un intercambio, nosotros nos confesamos la misericordia de Dios y Él a través de nuestra obra da testimonio de que es verdad. Asimismo, el Crisóstomo ya usa la palabra comunión como término técnico para hablar de la recepción de la Eucaristía. Claramente llama preciosa sangre de Cristo a la segunda especie eucarística. Homilía 79:2 dice, el bautismo y la comunión con Dios en la Eucaristía te han hecho hermano. Theion mysterion koinonia. Koinonia es el término técnico para hablar de la comunión, recibir a Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo nos libraremos de esta calamidad interior? Bebiendo la preciosa sangre de Cristo, que era algo con lo que decía Ambrosio de Milán. El tiempo de la confesión en el catecumenado y después del catecumenado. Es decir, que a mí esto me llamaba la atención porque, bien, escuchen, en las homilías se habla del tiempo del catecumenado y dentro de él el tiempo de la confesión. Y enseña que la confesión es necesaria después del bautismo también para hacerse digno de los sagrados misterios. O sea que hay una confesión durante el catecumenado, primera vez que veo esto, ¿no? Es decir, que yo pensaba que el catecumenado y el bautismo perdonaban todos los pecados, pero bueno, acá se ve que tenían la práctica de realizar un verdadero sacramento de la confesión. Homilía 10, 5 y 6. Llegado el tiempo de la confesión, exhomologueseos, para los catecúmenos, amietois, mien significa el misterio, o sea, los que no han recibido la Eucaristía. Amietos son los que no han recibido el misterio o la Eucaristía. Y para los bautizados, que por la conversión se hagan dignos de los sagrados misterios, toieron misterión, a fin de que, lavadas las manchas contraídas después del bautismo, se acerquen con limpia conciencia a la mesa sagrada. Esta mañana el padre me preguntaba si hablaba de un ministro de la confesión, como una confesión auricular. La da por supuesto. Estos padres tienen esa cosa que, como no se pone en duda, entonces directamente la dan por supuesto, como acá, ¿no? Dice, apartémonos de la vida muelle y disoluta porque no son compatibles la confesión, exhomologeisai, y la disolución. Necesitamos mucha confesión, exhomologeseos, y muchas lágrimas.
En la 37:6 dice, el pecado se lava con las lágrimas y la confesión de acrísica y exhomologuesis. En la 48:5 dice, el pecado se oculta con la conversión y la confesión. Metanoia kai exhomologuesis. Veamos que, ay, qué lástima, ¿no? Pero el traductor de la BAC, cuando habla de la conversión, dice la penitencia. No, la metanoia es un cambio de mentalidad. Por lo tanto, no es simplemente la penitencia, ¿no? O sea, cualquiera diría, bueno, date unos latigazos y ya está. No, o sea, cambia de rumbo, de mentalidad. Y aquí viene una doctrina que se llama la doctrina del arcano. Durante el tiempo de la persecución y el martirio, el primer contacto con los paganos, la Iglesia había establecido la disciplina del arcano, por la cual se mandaba guardar silencio acerca de los misterios. La palabra silencio viene de su raíz mium, que se pronunciaba cerrando la boca. Y significa eso, cerrar la boca, no hablar. No cuenten a nadie, ¿no? Guardar el silencio sobre los misterios, no sea que por falta de conocimiento los no iniciados se burlen de ellos y los denigren. La homilía 23:4 dice, óiganlo los que sin recato alguno se entrometen y exponen a la irrisión los misterios. Por eso los celebramos a puertas cerradas y no admitimos a los que no son iniciados. No porque no vayamos, porque nos hayamos percatado de algún punto flaco en nuestros ritos, sino porque el vulgo no está preparado para contemplarlo. Ya tenían la experiencia en las persecuciones de que se burlaban de los misterios, decían que éramos antropófagos porque comíamos la carne de Cristo y como era el niño de Belén, entonces que comíamos niños. ¿Por quiénes se ofrece la Eucaristía? Una cosa interesante, ¿no? Porque ya empieza la aplicación del misterio por alguna intención particular. Ya en este tiempo se reconoce la necesidad y conveniencia de la aplicación del divino sacrificio con alguna intención particular. La homilía 25, 3 y 4 dice, de ahí ciertamente viene que el sacerdote cuando va a ofrecer este divino sacrificio nos invita a ofrecerlo por todo el mundo, los antepasados, es decir, los muertos, por los que ahora están, por nuestros progenitores y nuestros descendientes. Esto es lo que nos levanta de la tierra y nos traslada al cielo y de hombres nos hace ángeles. En la 19:3 dice, al hablar del Padre Nuestro, saca de allá abajo de tu corazón tu voz y haz Eucaristía, misterión, de tu oración, orar en silencio. Llama la atención que al interpretar el pan de cada día en la oración del Señor, no habla de la Eucaristía, como tampoco en el comentario sobre la última cena. O sea, cosas llaman, a mí me llama mucho la atención. O sea, porque me parecía que serían los lugares propios donde se debería desarrollar el tema de la Eucaristía. Y viene esta gran homilía 50, que para mí es una de las más bonitas. ¿Te acuerdan? Quizás la han escuchado, que habla de los cristianos de oro, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Para qué se afligen en gastar tantos cálices de oro? Primero tenemos que ser nosotros cristianos de oro. Anillos de oro, diría también este padre de Chile. Tan conocida por la referencia al misterio del altar y a la caridad con los más pobres, esta homilía tiene como un punto bíblico de partida no la historia de la multiplicación de los panes, ni tampoco el relato de la última cena, sino el milagro de la hemorroísa, que toca las orlas del manto de Jesús. A mí ni se me hubiese ocurrido, ¿no? O sea, tener esto como punto para desarrollar la Eucaristía. Pero miren qué lindo, dice en la homilía 53. Toquemos, dice Crisóstomo, no solo su vestido, sino su cuerpo, no solo para tocarle, sino para comerle y hartarnos de su carne. Lo tocas con un corazón puro, lo contemplas expuesto, no piensen en la custodia, ¿no? Es el misterio de la celebración. Creed, esta es la misma cena en la que estuvo él sentado. No hay diferencia alguna entre la del cenáculo y la del altar. Y no puede decirse que ésta la hace un hombre
aquella y esta también la hace Cristo. Cuando veas pues al sacerdote que te da lo aparente, iréis, no pienses que es el sacerdote quien te lo da, sino la mano de Cristo. ¿Se dan cuenta esa precisión que tenían? Esto es para el pueblo de Dios, ¿no? No es para, ni siquiera para la Universidad Católica de Salta. Porque al modo que cuando se bautiza, no es el sacerdote quien te bautiza, Concilio Vaticano II, ¿no? Sino Dios mismo quien con su poder invisible sostiene tu cabeza, así también este sacramento, misterion, o sea, la Eucaristía, no solo nos exige estar en todo momento puros de toda rapiña, sino de la más sencilla enemistad. Dios nos recuerda, la Pascua, cada día, ten gemerán. O sea, la misa celebraban todos los días por medio del sacramento, es decir, de la Eucaristía, misterión. E incurre en este tema que algunos ni siquiera los manuales de dogmática incurren, que es la institución. ¿Quién instituyó la Eucaristía? Serían necesarios todavía 12 siglos para que la decadencia de la fe llevara a algunos a cuestionar la institución del sacramento por parte de Cristo. Ustedes saben que se cuestionó que Jesucristo haya instituido la Eucaristía, que dejó el memorial de la cena nada más. Para el Crisóstomo este tema está fuera de discusión. Dice, citando las palabras del Señor, Homilía 81:3, con gran deseo he querido comer esta Pascua con ustedes, es decir, la Pascua de este año, porque entonces se iba a instituir la Eucaristía. Ta misteria paradidosai. La recepción del sacramento, aquí empieza el tema problemático, la Sagrada Comunión. Siendo homilías predicadas en circunstancias celebrativas, es decir, la Santa Misa, yo no sé cómo aguantaban tan largas homilías, ¿no? O sea, creo que ahora tenemos menos paciencia, pero ahí, bueno, tenían solamente esa distracción, no había otra diversión, ¿no? Escuchar la homilía. Siendo homilías predicadas en circunstancias celebrativas, el pastor pone sumo cuidado en la recepción del misterio sagrado. Ya desde la homilía sobre la llegada de los magos y la intriga de Herodes, dice el Crisóstomo, homilía 7. A Herodes, que decía, para ir yo también a adorarle, efectivamente se asemejan los que reciben indignamente la Eucaristía. ¿No? Si era mentira de Herodes que quería adorar al Señor, ¿no? O sea que el que va indignamente, mentira, no quiere recibir al Señor, quiere que los otros lo vean, que atrapa algo. Y en una de esas sale en la foto. Personalmente reconozco que no se me hubiera ocurrido leer de este modo el texto evangélico. Las circunstancias dadas en la comunidad de Antioquía son las que llevan al pastor a forzar la interpretación para obtener el tema. La ocasión vuelve a ser oportuna cuando se lee el texto del pecado de Judas y su comunión eucarística. Dios mío. Homilía 78, 4. El atrevimiento está en tener en la boca semejante al diablo, sobre todo cuando ella participa de la Eucaristía, misterión, y comulga la carne del Señor. ¿Se acuerdan que el texto dice, y recibido el pan, el demonio entró en él? En la homilía 82, una también fundamental, dice, su pecado, el de Judas, dice el predicador unos días después, fue doblemente grande por haberse acercado con tal disposición a la Eucaristía, mysteriois prosein, habiendo entrado Satanás en Judas. ¿Por qué después de resucitado bebió vino y no agua? Porque quería arrancar de raíz otra herejía, y es que como hay algunos que usan de agua en la celebración de la Eucaristía, mysteriois idati quejromenoi, decía, veo que en vez de usar el vino, usaban agua. Y, bueno, este es un texto que también se encuentra en Cipriano de Cartago, ¿no? Asombroso, unos siglos antes, y uno en Cartago y el otro en Antioquía. Entonces dice, ¿por qué después de resucitado bebió vino y no agua? Porque quería arrancar de raíz otra herejía. Ufa, 5 minutos. Bueno, yo creo que
Bueno, vamos a ver. Si no, aguántame un poquito. Es lindo. Los que vean que está feo se van. No voy a pensar nada mal. Bueno, entonces, ¿por qué bebió agua y bebió vino después de la resurrección, no agua? Y es porque quería arrancar de raíz otra herejía, y es que como hay algunos que usan de agua en la celebración eucarística, para hacerles ver que cuando él instituyó, otra vez, misteria paredo que, la Eucaristía la instituyó con vino, hoy non paredo que. Obedezcamos a Dios en todo momento, aun cuando lo que Él nos dice parezca contrario a nuestros ojos. Así hemos de hacerlo señaladamente en la Eucaristía, misterión, no mirando solo lo que tenemos delante, sino también reteniendo sus palabras, porque su palabra es inefable. Nuestros sentidos, en cambio, son fácilmente engañables. ¿Tú desearías ver tus vestidos? Perdón, ¿tú desearías ver sus vestidos? Él se te da a sí mismo, no solo para que lo veas, sino para que lo toques y lo comas y lo tengas dentro de ti mismo. Vigilemos, porque no es pequeño el castigo de los que participan, metucosin, indignamente. No os hagáis también vosotros reos del cuerpo y de la sangre de Cristo, que es lo que dice San Pablo. Ellos mataron a aquel cuerpo santísimo y tú le recibes con alma sucia. Lo que contemplan los ángeles temblando, de eso nos alimentamos nosotros. Por eso nos unimos estrechamente y venimos a ser con Cristo un solo cuerpo y una sola carne, sentido esposalicio. Nos alimenta con su propia carne, cada uno se une a sí mismo a Él por medio de la Eucaristía, misterión. El que otrora hizo esto en la cena ese mismo es el que lo sigue haciendo ahora. Nosotros ocupamos su puesto, mas el que santifica y transforma, hagiaso, kaita, metas, que esa no, etcétera, es él. Esta es la misma que aquella y en nada le es inferior. Todo eso os lo digo a vosotros que la participáis, metalambanonta, que la participáis recibiendo, ¿no? Y la servís, diaconúmenos. Aquí es importante que al decir servís, el traductor cree que se está refiriendo a los diáconos. No, no. Por eso es que hay que ver cuál es el sentido de diaconúmenos para Juan Crisóstomo, ¿no? A la verdad también tengo que hablar con vosotros a fin de que distribuyáis con el mayor cuidado estos dones. No será pequeño vuestro castigo si a sabiendas de su maldad consentís a alguien participar de esta mesa. Y si indignamente se acercara, impedídselo. No hablo aquí de los desconocidos, sino de los notoriamente indignos. No expulsemos solo a los endemoniados, sino a todos sin excepción que veamos se acerquen indignamente, que nadie comulgue, koinoneito, si no es discípulo del Señor. Grandes e importantes temas doctrinales son abordados en este trozo de la homilía 81. Primero, vuelve a tratar la cuestión del estado de gracia necesario para la comunión y el pecado que comete Judas por recibir el cuerpo del Señor teniendo dentro al demonio. Segundo, encara un tema muy especial, cuál es la materia del sacramento en la especie del vino. Pone al descubierto una extraña costumbre herética de los acuarianos, los que Cipriano de Cartago llama simples, los cuales a la vez, en vez de utilizar vino como especie para la sangre de Cristo, utilizaban solamente agua. A causa del fuerte rechazo de ambos padres, hemos de suponer que no se trataba de un descuido ocasional, sino de una heteropraxis que ya llevaba por lo menos un siglo y que se había extendido desde el norte de África hasta la Palestina. Juan Crisóstomo da por sabido el argumento de la institución, paredo que, y ve necesario afirmar que esta institución incluye también la materia del vino, como dejando salvado que si el Señor instituyó el sacramento y lo hizo con vino, nadie puede arrogarse el derecho de cambiar esta materia. El cuarto punto en que dividió la homilía anticipa el visus tactus gustus intefalitur del Tantum Ergo de Santo Tomás de Aquino.
afirma con insistencia que a pesar de ser un sacramento de fe, nos unimos realmente al Señor por medio de la Eucaristía. Cuán necesario es entonces recibirlo con el alma limpia. Quinto, con mucha insistencia asegura la identidad entre lo realizado en la última cena y lo que tenemos ante los ojos en la celebración de la misa, sinaxis. Nosotros ocupamos, dice Crisóstomo, su puesto, mas el que santifica y transforma es Él. Todo esto, dice Crisóstomo, os lo digo a vosotros que la participáis, metalambanontas, y la servís. Los términos empleados confundieron, según mi parecer, al traductor de la BAC, que considera que el predicador se refiere a los diáconos. Los términos se refieren a los sacerdotes, que participan en los sagrados misterios. Ustedes saben que los obispos celebraban la misa, los sacerdotes concelebraban, y después los parroicoi iban a las parroquiai, es decir, a los lugares donde se llegaba después de un caminar largo a llevar la comunión. Celebraban la misa con una hostia que llevaban de la conmixio que hacía el obispo, para mostrar la comunión con la misa celebrada por el obispo. Exhorta nuevamente y con vehemencia a que no la entreguen a los indignos. Dice, no expulsemos solo a los endemoniados, sino a todos sin excepción. Que veamos sin excepción, que veamos se acerquen indignamente, que nadie comulgue con noito, si no es el discípulo del Señor. Conclusión. En las décadas del 50 y 60 del siglo pasado, la editorial BAC contribuyó abundantemente a la ciencia patrística con textos bilingües, la mayoría de ellos traducidos por Daniel Ruiz Bueno y un equipo pluriforme. Es tal la cantidad de producción que él o los traductores o traductor se permiten demasiadas licencias que desdibujan la precisa teología del autor griego. Un caso típico son estas tan mentadas y poco leídas homilías sobre el Evangelio de San Mateo, escritas por San Juan. En ellas, el dicho representante de la escuela de Antioquía aparece con un discurso, un recurso a la acribeia, a la precisión etimológica de las palabras retóricas y hasta a los filósofos griegos, que si no conociéramos el nombre del autor, lo confundiríamos con un representante de la escuela de Antioquía. Esto obliga a una nueva atención a los términos técnicos que utiliza el autor. En el presente trabajo quise poner de manifiesto algunos particulares pasos en los que la Eucaristía y la reconciliación muestran la acribia del profundo conocedor de la teología de los sacramentos que brilla aun cuando no sea este el objetivo de la homilías. Nada más. Muchas gracias, Padre Edgardo, por su presentación y ahora tenemos unos 10 minutos para preguntas eh, y luego vamos a hacer una pausa para tomar café y luego regresar en 15 minutos. Pero ahora tenemos hasta las 16:30. Por lo tanto, ¿alguna pregunta para el Padre Hernán? No, colocamos a Pablo Algarte también en la pantalla. Bueno, abrimos el tiempo de preguntas para cualquiera de los tres expositores. No tendría que haber dicho lo del café porque ahora no quieren preguntar. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Para Pablo, me gustaría una pregunta al respecto del rito. Eh, Dijo, bueno, habló mucho de la importancia del rito, ¿no? Y la eficacia del mismo rito. Me gustaría saber, ya que habló de Cirilo de Jerusalén, si esos ritos, como mencionó el lavado de manos, eh, son tomados en parte del judaísmo, por ejemplo, o si son una novedad en algún aspecto, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuches bien.
Hay muchos ritos. El cristianismo es una religión que surge del judaísmo, por supuesto, y que son ritos en el judaísmo. Sabemos que más allá que el lavado de manos, el lavado de todo el cuerpo, en la tijvá, que puede ser como antecedentes de los baños bautismales, pero por supuesto que se toman esos ritos, que antes eran también por motivos prácticos, porque hay que imaginarse que en la iglesia primitiva la gente llevaba los dones. O sea, no era como ahora que ya tenemos la hostia y el vino, sino que la gente llevaba los dones y había que llevarlos al altar y por supuesto era primero un motivo práctico de lavarse las manos. Tenemos que pensar que es un mundo totalmente distinto al nuestro. Y después se da ya todo este proceso de hacer una interpretación espiritual de ritos que son prácticos. Eso nos pasa siempre. Esa transición de lo práctico, buscar un sentido espiritual e interpretarlo así. Como eso es como el lavado del cuerpo, como el comer, como el beber, etc. Espero haberte contestado. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. También si los profesores quieren hacer alguna pregunta entre sí o comentario. Yo quisiera hacer quizá un aporte, Pablo, con el que vas a coincidir sin duda. En el 2007, empezando ya un proceso del 1997, trataron de unirse dos iglesias orientales, pero a la Iglesia Católica, pero la condición que puso el prefecto en ese momento, Ratzinger, y después el Papa, Benedicto, era que primero se pongan de acuerdo entre ellos. El motivo de discusión era que usaban la plegaria conocida como Adai Mari, la más antigua de todas las plegarias eucarísticas, que en el caso de una de las iglesias no tenían la institución, el relato de la institución, en el otro sí. ¿Qué había pasado? Que eh, la invasión de Shapur II había impedido que estas iglesias conocieran el edicto del Concilio de Nicea, que mandaba que las plegarias eucarísticas tuvieran el relato de la institución, y no sabían. Entonces siguieron usando esta plegaria sin el relato de la institución y las otras con el relato de la institución. ¿A qué voy con Pablo? Porque él no nombraba bien la epíclesis, y entonces el Vaticano ve que en la que no tiene el relato de la institución, sí tenían una intención epiclética, es decir, de la invocación del Espíritu, y por lo tanto era verdadera plegaria eucarística. Sorpresivamente el Espíritu hizo que se reconciliaran las dos iglesias y pasaran a la comunión católica, ¿no? Pero eso es interesante, que la epíclesis tan importante que puso de relieve Argárate con la catequesis mistagógica, podía ser comprendida aunque no haya palabras de la institución, como en este caso. Desde ahí todas las nuestras plegarias eucarísticas tienen que tener el relato de la institución, pero quiero decir eso, ¿no? Muchas gracias, adhiero totalmente, Padre Edgardo, con lo que dices. De hecho, el Vaticano, la Iglesia Católica, aceptó como válida esta plegaria eucarística de Daimari, que es de la tradición siríaca, que no tiene institución. Pero dices muy bien con el tema de la epíclesis como fundamental. Tal es así que las iglesias orientales, si queremos, pues en realidad toda la liturgia es consecratoria, pero encuentra, si queremos, el momento fundamental en la epíclesis, que es el descenso del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, una epíclesis que no solamente está en la Eucaristía, sino en todo sacramento. Digamos, en definitiva, toda oración cristiana es una epíclesis, una invocación del Espíritu Santo. Los cristianos orientales tienen una oración con la cual empiezan todas las plegarias, Basilev Uranie, Rey Celeste, que se dirige al Espíritu Santo. Y es algo en lo cual los cristianos de Occidente podemos aprender esa dimensión neumatológica, o sea, del Espíritu Santo en toda nuestra vida. Es solamente en el Espíritu Santo que tenemos acceso a Jesucristo y por él al Padre. Pero gracias por esta precisión, Padre Edgar. Qué importante, ¿no? Porque si uno pregunta a la gente común o incluso a gente que está formada, ¿quién hace la Eucaristía? Van a decir que Jesús. ¿Quién está en la Eucaristía? Es Jesús. Pero ¿quién hace la Eucaristía? Es el Espíritu, ¿no?
es el espíritu. Entonces, nos falta neumatología en la misma teología eucarística. Y quién Totalmente. sabe, cuando fue el Papa, el primer viaje en la pandemia fue a Irak y celebró el rito caldeo, ¿no? Aldeo, aldeo. Celebró esa liturgia de Adaimari, nos pregunto. Sí, sí. O Y sea, aquí, eso que sí, perdón. No, no, el que, padre Leonardo, la importancia de la neumatología, algo que sí, nosotros en la práctica, de hecho, nosotros normalmente el credo que rezamos en el mundo católico, con algunas excepciones, es el credo del símbolo de los apóstoles, donde se menciona simplemente el Espíritu Santo, mientras que el credo de Nicea-Constantinopla tiene un desarrollo, el Señor, dador de vida, que del Padre procede, sin del Hijo, porque ese es un problema, es el filioque, es un agregado latino a partir de Toledo en el siglo VI, y después que con el Padre y con el Hijo es adorado. O sea, esa importancia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace la memoria, ese concepto que es muy importante en la liturgia de anamnesis. Solamente el Espíritu Santo hace que nosotros vivamos ese momento que fue único, que es el momento de la muerte y resurrección del Señor. Si no fuera por el Espíritu, no tendríamos nada. Bueno, muchas gracias a los tres expositores. Muchas gracias, el padre Hernán, el padre Edgardo, Pablo. Y entonces, un fuerte aplauso para finalizar esta sesión. Muchas gracias de mi parte, disfruten el café, me pueden mandar un poco de turrón salteño, un Malbec, que esas cosas que aquí en la noche serían muy buenas, pero todavía no se pueden enviar. Un abrazo, gracias, felicitaciones Padre Hernán, felicitaciones Padre Edgardo por estas magníficas presentaciones. No lo dije antes, pero Pablo viene de la República de Córdoba, se nota, ¿no? Pero, muchas gracias. y también estuvo un tiempo en un monasterio del Ciambón, en Tucumán, que es Tucumano por adopción. por adopción. Bueno, entonces ahora los invitamos a hacer una pausa café. En 15 minutos regresamos para la próxima sesión.